iniciemos de nuevo. Bien. Mi gata está cruzándose. Tremenda. Es súper, súper pegota, súper intensa. Te voy a robar a Michi. ¿Cómo? Te voy a robar a Michi. Ahí vio la rata y se vino, ¿viste? Les encantan los teclados de la pantalla, ¿viste? Y se ponen todos en el medio. Es que tienen que ser, ¿viste? Protagonistas, no pueden soportar que uno esté con el teclado. Tal cual, tal cual. Con la computadora en informática. Trato de parar y me toca cualquier cosa. Sí. Bueno, entonces, resumo, a ver si había algo más que todavía no dije. No. Bueno, esto que está acá, ¿sí? Tiene que ver con la concentración de un mutágeno acá con coritoflatoxina y la cantidad de revertantes que aparecen, ¿sí? A más concentración del mutágeno, más cantidad de revertantes, obviamente, ¿sí? Entonces, resumo un poco todo esto, ¿sí? Tenemos Salmonella typhimurium, que son auxótrofas para histidina, ¿sí? Hay cepas diferentes, pero bueno, no importa. Entonces, estas salmonelas son incapaces de crecer en un medio mínimo al que si no les proveemos histidina, no son capaces de crecer. Hay algunas siempre que van a mutar naturalmente y que van a ser capaces de crecer, pero la mayoría no. Esas mutaciones son mutaciones que son fáciles de revertir, ¿sí? Del tipo de las que les marqué, como por ejemplo que haya un corrimiento en el marco de lectura, que aunque no se restituye la proteína perfectamente, sí recupera su funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ver, o sea, el objetivo del test de Ames es analizar si hay mutágeno presente en una muestra de agua X que nosotros estamos analizando. Para eso usamos estas bacterias que son ausótrofas para histidina, las crecemos en un medio de cultivo mínimo en presencia de nuestra muestra y observamos si nuestra muestra indujo mutaciones de manera tal que hubiera algunas bacterias que revirtieron la mutación, ¿sí? O sea, que mutaron de nuevo y esa mutación les permitió volver a crecer en ese medio que les estamos poniendo, y entonces analizamos si en nuestra muestra hay mutágenos o no presentes. Para poder analizar si hay mutágenos o no presentes, tenemos que compararlos como mínimo con un control negativo. Ese control negativo es crecerlas en un medio sin mutágeno presente y ver cuántas van a estar mutadas de manera natural, cuántos revertantes naturales hay. Si nosotros tenemos en nuestra muestra que estamos testeando una cantidad de revertantes que es significativamente mayor a la del control, entonces podemos decir que en la muestra que estamos testeando hay mutágenos presentes. Ahora, una complejidad extra es que muchas veces una sustancia puede no ser mutagénica de manera directa. Para las bacterias, así como está, no es mutágena, y para nosotros tampoco, así como está, no es mutágena, pero como los vertebrados, dentro de lo que es nuestro sistema de procesamiento de las sustancias que ingerimos, tenemos todo un sistema de detoxificación que implica que esas sustancias pasen por el hígado y sean degradadas en otros compuestos de menor tamaño, menor complejidad química. En esos procesos de degradación, esos compuestos que el hígado produce sí pueden llegar a ser mutagénicos. Entonces, cuando nosotros tenemos una muestra que en principio nos daría que no es mutagénica, tenemos que hacer una segunda prueba y al medio agregarle enzimas
de hígado de un mamífero para poder ver si en un contexto que es equivalente al del hígado de un mamífero, ese compuesto inicial se puede degradar en otros compuestos que sí sean mutágenos. Y entonces lo que tenemos que analizar es si nos aparecen mutantes en ese segundo caso, ¿sí? Si nos habían aparecido en el primer caso, no es necesario usar las enzimas, que son caras, otra vez hay que producirlas, son más caras, es más caro el experimento haciéndolo con las enzimas del hígado. Entonces, lo primero que hacemos es probarlo así nomás como viene. Si nos da que no, así nomás como viene, tendríamos que hacer la segunda prueba, que es decir, bueno, a ver qué pasa si le ponemos las enzimas de hígado. Si con las enzimas de hígado nos da que es mutágeno, bueno, ahí tenemos un problema. Si con las enzimas de hígado nos sigue dando que no hay mutagenicidad, fantástico, buenísimo. Podemos, por lo menos en esos términos, en términos de mutagénico o no mutagénico, confiar en esa muestra. Lo cual no significa que no sea, digamos, más allá de lo mutagénico, no implica que no sea tóxico, ¿sí? O sea, puede producir otro tipo de intoxicaciones que no tengan que ver con las mutaciones, ¿sí? Quiero decir, puedo, no sé, producir malformaciones fetales, puede producir, no sé, descomposturas, problemas neurológicos. Que no produzca mutaciones no quiere decir que sea inocuo. Acuérdense siempre de eso. Pero desde el punto de vista de la mutagenicidad, podemos decir que no es mutagénico. ¿Se entendió entonces el test de Ames? A medias. Yo creo que lo entendí bastante. Bastante. Esta última opción que incluye lo del hígado de los animales, ¿sería una clase de control positivo? ¿O es esta parte? No, sería un segundo ensayo, sería un segundo testeo. Porque vos no sabes si te va a dar positivo. O sea, el control positivo es el que te va a dar positivo siempre. ¿Sí? Por ejemplo, este compuesto que vos ya sabes que es un mutágeno. ¿Sí? Entonces vos decís, yo en la otra placa le pongo aflatoxina. Y yo sé que va a mutar. Porque yo sé que le estoy poniendo mutágeno. Claro, es un mutágeno y por eso está. ¿Sí? En el otro no sabes, entonces no. En el otro no, en el otro es un testeo todavía. O sea, vos seguís probando tu muestra. Bien. ¿Sí? Sí. Acá les muestro estas opciones y ahí voy, Martina, que me digas, a ver, qué es lo que todavía te está quedando con que no lo terminas de cerrar, ¿sí? En este primer caso, acá, en el caso A, tenemos el medio, ¿sí? Sin histidina. Y tenemos las bacterias que no son capaces de sintetizar histidina. Algunas crecen porque hay algunas que mutan de manera espontánea y pueden crecer, pero son muy poquititas. En este segundo caso, tenemos el medio sin histidina, tenemos las bacterias auxótrofas y le ponemos nuestro compuesto que estamos testeando. Y fíjate que la cantidad de bacterias que tenemos acá es equivalente a las que tenemos acá, por lo tanto, podemos deducir que este compuesto, así como está, no es un mutágeno. Porque tiene lo necesario, ¿no? Porque no tengo más cantidad de bacterias, no aparecieron nuevas bacterias, no hay bacterias que hayan mutado por presencia del mutágeno. ¿Sí? Sí. O sea, si vos tenés acá sin mutágeno y acá si vos acá tenés sin tu muestra, ¿sí? Y acá tenés con tu muestra y la cantidad de bacterias que crecen es más o menos la misma, quiere decir que tu muestra no es mutágena, ¿sí? Yo recién dije mutágeno, perdón, me equivoqué, ya lo repetí tantas veces que me mareo yo. Tu muestra no tiene mutágeno,
Porque vos te crecen la misma cantidad de bacterias si le pones tu muestra que si no. Por lo tanto, no hay mutágeno ahí. ¿Sí? Sí. Si vos tuvieras un resultado como este, donde tenés un montón de colonias, entonces ahí sí podrías decir acá, esto no tiene nada que ver con esto, acá me crecieron un montón más, por lo tanto, acá hay mutagenicidad, ¿sí? Sí. En esta otra prueba lo que hacen es poner el medio sin histidina, las bacterias que no pueden sintetizar histidina, y le ponen las enzimas de hígado de rata, pero sin ponerle ningún compuesto. Y otra vez siguen teniendo más o menos la misma cantidad de bacterias que las que tenían acá. ¿Sí? O sea, acá tampoco hubo mutagenicidad. En la última, en la cuarta, le ponen todo. O sea, le ponen el medio sin histidina, las bacterias que no pueden sintetizar histidina, las enzimas de hígado y el compuesto que habíamos testeado acá y que no era mutagénico, pero acá, oh sorpresa, me aparecen un montón más de colonias, significativamente muchas más colonias. Ah, si no le da lo que quiere, no crecen, ¿eh? Mirá No, tal cual, tal cual. Entonces, oh no conocen sorpresa, a pobre. y este compuesto, así como estaba, no era mutagénico, pero al pasar por un hígado y ser transformado, ese compuesto, por el hígado, entonces sí, al degradarse, digamos, se degradan compuestos que sí tienen características mutagénicas. Y acá nos aparecen entonces un montón más de colonias. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, contame, Martina, igual qué parte no te termina de cerrar de todo esto. No, ya entendí. ¿Sí? Sí. Bueno, cualquier cosa hay clases grabadas del año pasado. Yo, bueno, ahora si sale todo bien la grabación la voy a subir. Pero cualquier cosa hay clase grabada del año pasado o el anterior, no me acuerdo, donde ¿En el están blog explicados. o en el campus? En el YouTube y en el campus también. En el campus está la versión antigua de pandemia y en YouTube está la versión explicada por mí. Así, vos podés escuchar las dos y usar la que más te sirva. ¿Sí? Bueno. La de pandemia creo que está explicada por Gonzalo, no me acuerdo. Así que sí. Profe, una consulta. ¿El seminario 3 ya lo tenemos que ir haciendo? No me acuerdo bien los ejercicios. Bueno, yo ya les mostré ahí uno que era de esto, de test de Ames. Y claro, por eso me quedé pensando. Y pueden irlo mirando. Es cortito, me parece, el seminario 3. Bueno, tienen una acá con esto de la ornitina y la citrulina, ¿sí? Explicar un poco lo de los experimentos de Videritatum. El 2 todavía no lo vimos. Bueno, sí, el 2 es este, del test de Ames, perdón. Me confundí porque en realidad este tema de mercurio lo volvemos a ver ahora en la unidad de ecología, ¿sí? Pero este experimento ya más o menos lo pueden ir pensando. Ahora si quieren nos ponemos un poco con esto, no tengo problema. Después el 3 todavía no lo vimos, que es transferencia horizontal. El 4... tiene que ver también con mutagenicidad. Ese lo tenemos que ver juntos porque no lo van a agarrar demasiado rápido. Y el 6, me está faltando uno, 5, me salté. 5 es ese, y el 4 entonces... tiene que ver con transferencia horizontal, el 4. Y el 6, que creo que es el último, tiene que ver con el operón LAC, que tampoco lo vimos. No, sigue. Después el 7. El 7 es más teórico, explicar qué es un plásmido, que tampoco lo vimos. Y el 8 también es de operón LAC. La mayoría no lo vimos. Bueno. Que lo busco Pueden ir directamente. viendo el 1 y el 2.
Para el Bien. miércoles, más que nada para ya saber del miércoles que viene, Sí. ya tendríamos que ir empezando el informe. Yo les diría que ya lo vayan dejando armado más o menos, que nos quede para completar la parte de microscopía nada más. Y lo que no sé es, bueno, Michelle no se unió, nunca apareció, ¿no? Nunca intentó unirse a la clase, ¿no, Lu? No sé si está Lu por ahí. No me apareció ningún cartel, ningún aviso. Claro, bueno. No nos quiere, profe, acá está la realidad. Es complicado. No, me parece que entonces el miércoles vamos a tener clase a la hora normal y le voy a tomar recuperatoria a Lautaro y a Michelle si viene a las 4 de la tarde. Lo que pasa es que yo quería que viniera Michelle para preguntarle si él puede venir a las 4 de la tarde. Tampoco mandó mail. Por lo que veo. Hacer un favorcito, Lu. Si Sí. podés mandarle un mail preguntándole si él puede venir a rendir al recuperatorio a las 4 de la tarde. Perfecto. Para el miércoles que viene a las 4. Sí. Perfecto, listo, ahí le mando. 4 o 5 de última. Si no, Sí, si no a las 4, que sea a las 5. Cosa de. En todo caso, empezamos la clase un poquito más tarde. Claro. Pero por lo menos que me responda a qué es lo que dice. Sí, y si no, la otra alternativa, lo que yo estaba pensando, chicas, no sé qué prefieren ustedes, porque ponele que me diga que no puede y que necesitan venir en el horario de la clase. ¿A ustedes les conviene venir, por ejemplo, de 6 a 8 o de 8 a 9:30? Yo no tengo problema, profe. No tengo problema. Porque yo creo que preferiría que ustedes vengan a las 6 de la tarde para que no se tengan que ir tan tarde. Y en todo caso, que los que recuperan se queden y estén de 8 a 9:30 recuperando. Pero capaz que ustedes me dicen, no, yo prefiero... No, la verdad que está bueno. Yo a Martu la acompaño a tomarse colectivo y son 4 cuadras que son bastante oscuras, ¿viste? Así sí, que, por eso. Sí, estaría bueno, la verdad. Bueno. Agustina me quiere mucho, me cuida. Es que te da miedo, profe. Yo voy con la bici, pero bueno, es mejor si nos vamos tempranito, ¿no? Sí. Agustina generalmente se va en moto, por eso. Claro. ¿Y vos te vas en bici, Agustina? Sí, yo vivo a 15, 20 cuadras de la facultad. Mira. Bueno, sí, algún día si tenés problemas, Martina, avísame y te llevo yo a la parada, no hay problema en ese sentido. Yo a las chicas también. Nunca tengo problema para ir a la universidad, así que... Bueno, pero por eso, digo, porque no nada. riesgo tampoco, ¿viste? No da. Sí, no, ella se manda, ¿viste? A mí me da un miedo. Bueno, entonces, está bien no tener miedo, está muy bien no tener miedo, pero bueno, tampoco correr riesgos innecesarios. Sí, tal cual. Bueno, entonces nosotras por el momento, miércoles que viene a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Los chicos los acomodo, o antes o después. Perfecto, profe. Bueno, buenísimo. Vamos armando el informe y bueno, seguimos viendo genética. Dale. Dale. Muchas gracias. No, por favor. Chao. Bueno, entonces, seguimos con la parte teórica, creo. Yo pensé ya terminaba la clase, después dije... ¿Vos pensaste que terminaba la clase? Sí. Está agotadísima, sí. Yo ya sé que es un montón todo, pero a ver, déjame ver. Menos mal que me quedé 2 segundos, si no ya colgaba. Ya te conectabas. No vale no hablar de esa manera, profe. Bueno. Sí, ya está, ya me estás... Perdón. A ver, vamos a hacer esto que me parece que es un poco más liviano, ¿sí? La parte de transferencia horizontal. Bueno, no sé. Sí, pero un ratito, así llegamos un poco con esto, ¿sí? De transferencia horizontal. Y si quieren hacer un 10 minutitos de descanso y volvemos, podemos, pero lo hago breve aparte, no va a ser mucho. No, sigamos, no tengo problema. Bueno. Bueno, de esto no quedaron dudas. Bueno,
sí, van a tener que repasarlo, yo sé que es complejo, digamos, pero más o menos lo fueron siguiendo, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con... Venimos hablando de los genes, pero ¿cómo están organizados los genes y qué pasa con la genética de los procariotas? A diferencia de lo que pasa con los eucariotas, que estamos acostumbrados con esto, de que tenemos un montón de cromosomas y que los tenemos en pares y todas estas cuestiones que ya las vimos en biología general, ¿sí? En los procariotas tenemos son organismos muy pequeñitos, células que son incluso mucho más pequeñas que las eucariotas, que están muy simplificadas en un montón de cuestiones y que tienen todos sus genes y todo su ADN, todo lo tienen llevado al mínimo y son súper eficientes en toda su organización. Entonces tienen lo que necesitan y punto. No tienen nada de sobra, ¿sí? Andan sin equipaje. Lo cual implica que no solo tienen cromosomas circulares, ¿sí? Que es lo que seguramente se acuerdan de las bacterias y las arqueas, que tienen cromosomas circulares, sino que además son muchísimo más chicos y no tienen demasiado ADN que no sea codificante. Ustedes acuérdense que nosotros, por ejemplo, los eucariotas, tenemos un montón de ADN que no codifica y que tiene otras funciones estructurales, por ejemplo, del centrómero, de los telómeros, ¿sí? Un montón de regiones que no tienen genes de por sí, sino que tiene otras funciones ese ADN. En los procariotas no pasa demasiado eso. Tienen las regiones que codifican, tienen algunas regiones, o sea, tienen regiones regulatorias, pero las tienen llevadas al mínimo, súper organizadas, todo muchísimo más eficiente de cómo lo tenemos los eucariotas. Entonces, tienen el material genético que van a necesitar para cumplir todas las funciones metabólicas que son esenciales para su crecimiento, pero no tienen demasiados genes extra por las dudas, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienen una estructura modular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modular? No sé si alguna vez lo usaron para los muebles, por ejemplo, ¿sí? Que tal mueble es modular, o me compré un modular, decía mi tía, porque en los 80 estaba re de moda los modulares, que son esos muebles que están como en muchas partes y que las podemos organizar de distintas maneras, ¿sí? Tengo una cajonera, un cosito con puertas y una estantería, y yo puedo poner la estantería abajo y las puertas arriba, o las puertas abajo y la estantería arriba, según me convenga. Voy poniendo las distintas partes y las acomodo como me convenga, si quiero tener el televisor, si quiero tener, no sé, lo que sea, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de modular. Cosas que están organizadas por módulos y que se pueden reacomodar de distinta manera según la conveniencia. Y la genética de los procariotas es modular, porque tienen ese cromosoma de base que tiene todo lo que necesita para su funcionamiento, y después tienen otros elementos genéticos que no los van a tener siempre, pero que los pueden adquirir dadas ciertas circunstancias. Y se los pueden ir pasando de unos a otros, dadas ciertas circunstancias. Y esos otros elementos genéticos van a estar en otras moléculas que se llaman plásmidos. Algunas especies pueden tener algunos cromosomas un poco más complejos. Hay algunas bacterias que tienen cromosomas lineares un poco más grandes, pero no es lo habitual, ¿sí? Sino que en la mayoría de los casos van a tener un cromosoma muy simple, muy compacto, donde tienen lo que es fundamental, que son los genes que se suelen llamar, acá aparece la palabrita housekeeping. Housekeeping quiere decir ama de casa en inglés. Y los genes housekeeping son aquellos que son esenciales para cumplir funciones básicas, por ejemplo, para la glucólisis, ¿sí? Todos esos genes
van a estar siempre en el cromosoma y van a estar siempre adentro de la bacteria. Pero hay un montón de otros genes, como por ejemplo los genes de resistencia a antibióticos, que están en otros elementos genéticos que la bacteria puede adquirir o deshacerse de esos elementos en ciertas condiciones, pero que no los va a tener, no va a estar teniendo material genético extra por las dudas demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, estos plásmidos tienen características que en algún punto se pueden parecer un poco a los virus, pero que no le van a causar daño a la célula, sino que al revés, le van a proveer ciertas características que en ciertas condiciones para la célula van a ser benéficas. Y además estos plásmidos no se pueden, a diferencia de los virus, no se pueden replicar por sí mismos, no tienen una estructura como los virus que tienen una cápside, que se pueden dispersar, etc. ¿Sí? El plásmido es un pedacito de ADN, generalmente circular, muy, muy chiquitito, que tiene uno o unos pocos genes y que puede estar en la bacteria lo puede liberar al ambiente, en el ambiente se puede degradar, pero las bacterias se lo pasan unas a otras en distintas condiciones y se los van intercambiando, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, generalmente son circulares, bicatenarios, el tamaño es variable, pero más o menos nunca son mucho más grandes que a una 20ª parte de lo que es un cromosoma. Pueden, bueno, esto que les decía, pueden conferir algunas propiedades importantes, no le van a causar daño a la célula y la mayoría de las especies procariotas pueden pasar plásmidos y en general los plásmidos se pueden pasar entre distintas especies. Esto que veíamos, si se acuerdan, en la primera clase, que veíamos los pilis sexuales, donde había bacterias que se notaba que eran de distintas especies, pero que tenían formado ese puente entre una bacteria y la otra, justamente para esto, para pasarse material genético. Y una única bacteria puede no tener ningún plásmido, puede tener un plásmido, puede tener varios tipos de plásmido, ¿sí? Al mismo tiempo. Bueno, acá tienen una comparación, les voy a agrandar un poco esta imagen, de lo que sería el ADN del cromosoma de una bacteria que está desplegado, que es todas estas rayitas que ustedes ven acá, que parece como una especie de laberinto, es el cromosoma de la bacteria que está desplegado, ¿sí? Y acá, esto que ven acá chiquitito, a ver si los voy a agrandar un poco más, porque no sé si están viendo de compu o de celu, ¿sí? Pero si ven acá esto que está señaladito con una flecha, que es mucho más chiquito, nada que ver, es un plásmido. Esto que está acá también es un plásmido, ¿sí? Fíjense que nada que ver el tamaño, es muchísimo, muchísimo más chiquitito. Tiene muy poco material genético y todo muy organizado y muy compactado, ¿sí? Normalmente se los dibuja, los plásmidos se usan mucho en biotecnología para justamente meterle a las bacterias un gen que nosotros queremos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos sintetizar insulina en un laboratorio, le podemos poner el gen de insulina a un plásmido y metérselo a una bacteria y obligar a la bacteria a que sintetice insulina, y así es como las farmacéuticas actuales en general generan insulina, ¿sí? Entonces se los grafica así, donde se grafican bueno, la parte donde está el origen de replicación, es decir, donde la molécula de ADN se empieza a copiar, y los genes que tienen de interés, y bueno, cuando se los usa en biotecnología, algunas regiones, que no nos vamos a detener ahora. Bueno, acá. Bueno, entonces, los plásmidos pueden tener distinto número de copias, es decir, un plásmido en una bacteria puede estar una vez o puede copiarse a sí mismo y estar varias veces copiado en la bacteria, y entonces de ese modo se aumenta toda la producción de la proteína que está codificando ese plásmido. O sea, tenemos plásmidos de bajo número de copias y de alto número de copias. De alto número quiere decir que
se replica muchas veces adentro de la bacteria. Algunos tipos de plásmidos pueden coexistir en una célula y otros no, o sea, puede tener distintos plásmidos diferentes, pero hay algunos que son incompatibles entre ellos. Y algunos plásmidos en algunas ocasiones tienen la capacidad de integrarse al cromosoma y a su vez en ciertos contextos, generalmente cuando la bacteria entra en una situación de estrés y ese plásmido no le aporta nada, tiene la posibilidad de eliminarlo a través del cromosoma y a ese proceso se lo llama curado, ¿sí? Es re loco todo esto. Es como muy distinto de lo que tenemos nosotros acostumbrados a lo que es un cromosoma eucariota. Por en esta diapo tienen algunos ejemplos de plásmidos y de las características que les confieren. Por ejemplo, producción de antibióticos, ¿sí? De Streptomyces, conjugación, un amplio rango de bacterias, funciones metabólicas como por ejemplo la degradación de algunos compuestos como octano, alcanfor, naftaleno en pseudomonas, la degradación de herbicidas en alcalígenes, la formación de acetona y butanol en Clostridium, la utilización de lactosa, sacarosa, citrato o urea en enterobacterias, la producción de pigmentos en Erwinia y estafilococos, la producción de vesículas de gas en Halobacterium, plásmidos de resistencia como resistencia a antibióticos en un amplio rango de bacterias, de resistencia a metales tóxicos lo mismo. Esto piensen que nos van a servir muchas veces después para procesos de bioremediación, por ejemplo, y cuestiones que tienen que ver con la virulencia, un montón de plásmidos que le van a conferir mayor virulencia a las bacterias y le van a dar propiedades que le van a permitir aumentar su virulencia. Por ejemplo, en Agrobacterium, la producción de tumores en plantas, la formación de nódulos en las bacterias que son fijadoras de nitrógeno en los rizobios, la producción de bacteriocinas y resistencia también en un amplio rango de bacterias, la invasión de células animales, Salmonella, Shigella, Yersinia, algunas que son capaces bacterias hemolíticas, en Staphylococcus, heterotoxinas también, la producción de toxinas y de la cápsula en Bacillus anthracis y otras bacterias, enterotoxinas y otros antígenos en Escherichia coli, en las cepas patogénicas, ¿sí? Distintos tipos de plásmidos con distintos tipos de capacidades. En general, estos grupos son los más importantes, ¿sí? Los que aumentan la virulencia, los que les proveen resistencia a alguna condición ambiental adversa, los que aumentan sus funciones metabólicas y les dan la posibilidad de metabolizar compuestos difíciles de metabolizar normalmente, los que aumentan las propiedades de conjugación, que justamente es algo que vamos a ver ahora, que es una de las formas en las cuales ellas intercambian material genético, y las que tienen que ver con producción de compuestos, como en el caso de los antibióticos, para situaciones en las cuales hay competencias interespecíficas. Entonces, la transferencia horizontal de genes es esta capacidad que tienen las bacterias de tomar la voz, dámela a mí, se intercambian y se van pasando pedacitos de material genético entre unas y otras, que obviamente cuando una cierta condición ambiental aumenta, por ejemplo, bacterias que están sometidas a antibióticos, ¿sí? Aquellas que tienen los plásmidos que les otorgan resistencia a esos antibióticos, son las que van a sobrevivir, y cualquier otra bacteria que empiece a desarrollarse en ese contexto va a estar teniendo esas características de resistencia a antibióticos, ¿sí? Lo que hemos charlado también en biología general, que es que cuando nosotros le aplicamos insecticida a un insecto, estamos seleccionando aquellos que son resistentes. Cuando le aplicamos antibiótico a una bacteria, estamos seleccionando a aquellas que son resistentes. Por eso no hay que hacer abuso
de esos remedios, digamos, de esos compuestos, de esos medicamentos, y usarlos solamente cuando son absolutamente necesarios y no hay otra alternativa, porque, digamos, si no, lo que estamos haciendo es generar esta situación en la que nos encontramos en este momento, donde algunas enfermedades que se habían logrado controlar gracias a los antibióticos, ahora vuelven a ser un problema porque hemos hecho un abuso tan grande de esas sustancias que hoy en día la mayor parte de las bacterias son resistentes porque ya han incorporado esos genes, ¿sí? Ahora, esos genes en general están en plásmidos. Y la bacteria es capaz de tomarlos del medio, pasárselos entre ellas, o recibirlos a través de algunos intermediarios, ¿sí? Y no siempre los va a tener. Cuando está en situaciones en las cuales ese plásmido no le provee ninguna ventaja y, digamos, es una carga genética que tiene que no necesita, muchas veces lo expulsa y se deshace de ese material genético extra. Entonces, la transferencia horizontal es una cosa que ocurre a nivel de todos los organismos. Nosotros también tenemos transferencia horizontal. En general no se le da mucha bolilla, es un tema que se lo ha estudiado bastante poco hasta épocas más recientes. Siempre se ha pensado que es muy poca la transferencia horizontal que hay en organismos como nosotros, pero hay, ¿sí? Y yo personalmente creo que hay bastante, porque, bueno, por cuestiones que no nos vamos a poner a discutir ahora. Pero, ¿qué es la transferencia horizontal? A diferencia de la transferencia vertical, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la transferencia de padres a hijos, ¿sí? Donde se va pasando de una generación a otra, y eso es lo que llamamos herencia vertical. En la transferencia horizontal es una transferencia que se hace entre organismos que existen y que no tienen una relación de descendencia, sino que se pasa de uno a otro, como si yo pudiera intercambiar genes con ustedes ahora, ¿sí? Y decirle, che, mira, ese gen que vos tenés, Martina, a mí me re sirve, pásamelo, ¿sí? Y yo le paso de tal mío a Agustina porque no sé qué, y Luciana dice, pero no me dejen afuera, yo también quiero intercambiar, ¿sí? Entonces, como si pudiéramos cambiarnos figuritas, como si estuviéramos jugando a las cartas y pasándonos cartas, ¿sí? De esa manera, las bacterias tienen una capacidad impresionante de transferirse genes unas a otras. Insisto, no es exclusivo de las bacterias, pero en las bacterias es como moneda de cambio corriente. Entonces, es el principal o uno de los principales mecanismos de evolución en eucariotas, ¿sí? Ya que no tienen el tipo de reproducción sexual como tenemos nosotros, en realidad tienen todo esto que también es sexualidad, también depende del material que veamos, digamos, pero también es considerado una forma de sexualidad porque justamente es intercambio de material genético y en eso consiste la sexualidad, en intercambiar material genético. Entonces, hay tres mecanismos básicos que son la conjugación, la transformación y la transducción. La conjugación es esto que veíamos ya desde la primera clase, que es la capacidad que tienen, ¿sí?, las bacterias que tienen un plásmido que les permite generar este mecanismo de conjugación, plásmido F, que lo que hacen es generar este pili, que es un canal entre las dos células, básicamente, ¿sí? Y a través de ese canal poder intercambiar esto que tienen acá, ilustrado en un color violeta, es el plásmido, justamente, que les permite conjugar, y que se puede pasar de unas a otras a través de ese canal citoplasmático que se forma entre las dos células, ¿sí? ¿Y cómo pasa de unas a otras? No es que pasa el plásmido completo, sino que la doble hebra se separa, una de las hebras empieza a pasar para el otro lado, y a medida que esto va pasando, como si fuera ¿vieron los viejos cassettes de música que pasaban la cinta
de un rollo al otro, bueno, una cosa así, medio como de ese estilo. Y a medida que este va girando, ¿sí? Y va pasando la cinta para este lado, en este lado se va sintetizando la cadena complementaria que va entrando, y en este lado también se va sintetizando la cadena complementaria del que se está quedando, ¿sí? Y entonces, al final de todo el proceso, cada una de las dos bacterias se queda con un plásmido, ¿sí? Entonces, esta transferencia genética se produce desde la bacteria que se llama F+, es decir, la que tiene el plásmido de F, a una F-, es decir, una que no tiene el plásmido de F, ¿sí? La F+ es la que es capaz de sintetizar este pili, este puente citoplasmático entre las dos células, para poder transferirle el plásmido a la otra. El pelo F es un canal entonces de paso del material genético. Las especies de la bacteria donadora y aceptora no necesariamente tienen que ser la misma, y el plásmido F eventualmente se puede llegar a introducir adentro del cromosoma bacteriano, ¿sí? Y en esos casos la bacteria se llama célula HFR, que quiere decir de alta frecuencia de producción, pero no importa eso, no nos interesa, ¿sí? Lo que nos interesa es que entiendan este mecanismo de transferencia de material genético. Bueno, acá las mismas fotitos que habíamos visto en la primera clase, donde pueden ver que las bacterias son especies distintas, ¿sí? Se ven distintas al microscopio, esta es clara, esta es mucho más oscura, digamos, tiene un material mucho más denso adentro de la célula, y estas dos tienen formas distintas, esta tiene un montón de cilios y esta no, bueno, son bien diferentes. Luego, la transformación tiene que ver con el experimento que veíamos la clase pasada, que es eso que veíamos de los neumococos, que los inyectábamos el inocuo vivo y el patogénico muerto, y de pronto el inocuo se volvía patogénico, ¿se acuerdan? Y eso Griffith lo había llamado transformación, que es esto que vemos acá, ¿sí? Le quedó el nombre, aunque una vez que se entendió el mecanismo, se le siguió llamando transformación, que es la capacidad que tienen las bacterias de incorporar dentro de su citoplasma material genético que está libre en el medio, ¿sí? Entonces, allí donde están ellas, muchas veces, o sea, no todas las bacterias son capaces de incorporar el material genético, sino que tiene que tener ciertas características, como que esté adelgazada y muy laxa la pared celular y las membranas, y entonces cuando están en ese estado que es capaz de dejar que las moléculas de ADN penetren a la célula, se les llama bacterias competentes, ¿sí? Muchas veces en laboratorio se le puede inducir la competencia por procesos químicos o físicos. Se las puede someter a ciertas situaciones que hace que se adelgacen todas estas estructuras de la envoltura bacteriana, se hagan más laxas, más porosas, y que permitan el ingreso del material genético a la célula, ¿sí? Pero básicamente las células bacterianas tienen esta capacidad de incorporar material genético que está suelto en el medio, que incluso en algunas ocasiones, como ustedes pueden ver acá, ese material genético puede terminar incorporándose al cromosoma o no. Bueno, después ese material genético aparte puede permanecer, tener más capacidad de permanecer dentro de la célula o no, ¿sí? Pero bueno, eso ya es aparte. Pero al ingresar, por ejemplo, en ese experimento que veíamos en la clase pasada de los ratones que se enfermaban, justamente lo que estaba pasando era que las bacterias, que la cepa patogénica que tenía el plásmido, que le confería más patogenosidad, que podía producir la cápsula, etcétera, quedaba ese material genético libre en el medio, y entonces la cepa que era inocua lo incorporaba, y eso hacía que se transformara en una célula patogénica. Y finalmente tenemos la transducción, que es el último de los mecanismos de transferencia genética horizontal,
que es por un mediador, en este caso un virus, o sea, en este caso no, un mediador que es un virus bacteriófago, ¿sí? Los virus que infectan a las bacterias. ¿Qué pasa? Cuando el virus infecta a la bacteria, le inyecta, le transmite su ADN para replicarse, pero muchas veces esas cápsides después, cuando se arman, cuando la bacteria se termina todo el sitio infectivo, ¿sí? El ciclo lítico del virus, las cápsides no solo incorporan el material genético del virus, sino que pueden incorporar parte del material genético de las bacterias. Y cuando infectan a una nueva bacteria, otra vez le pueden transmitir parte del material genético que trajeron de la bacteria anterior, ¿sí? Y otra vez ese material genético puede o no incorporarse, en algunos casos, al cromosoma. Y de ese modo, a través de las infecciones virales, las bacterias pueden intercambiar material genético y se cree que esto es uno de los principales mecanismos que también pueden estar funcionando en organismos como nosotros. O sea, los virus que, digamos, se producen en un organismo pueden incorporar dentro de sus partículas virales parte del ADN del hospedador, y cuando ese virus infecta a un nuevo hospedador puede llevarles el material genético del hospedador anterior, y de ese modo aparentemente hay, digamos, mediada por virus en general, aparentemente hay bastante transferencia horizontal entre organismos eucariotas como nosotros. Bueno, y ahora sí, les dejo la última diapo, digamos, donde están resumidos todos los mecanismos, y terminamos, sí, la clase, porque ya sé que me están odiando. Pero bueno, acá tiene una última diapo donde les compara, ¿sí? Otra vez, esta pregunta de examen bastante frecuente, ¿sí? Donde compara los distintos mecanismos de transferencia. Por un lado, la vertical, donde ¿cómo ocurre la vertical? Cuando la bacteria sufre fisión binaria y se divide y se forman dos bacterias idénticas con la misma herencia, que puede implicar cromosoma y plásmidos. Y por otro lado, la transmisión horizontal, que se da entre dos bacterias diferentes ya existentes previamente. En un caso, la transformación, que se da porque la línea de puntos está significando que esta bacteria se muere, se lisa, y quedan los componentes libres en el medio, y esos componentes pueden ser incorporados por otra bacteria. Acá tenemos la transducción a través de un virus, y acá tenemos la conjugación a través de un puente citoplasmático entre las dos. Cierro acá la clase. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran antes de que nos vayamos, y si no, si quieren, cortamos. De momento no tengo ninguna duda. Bueno, qué bueno. Vamos a ver más adelante. Sí, no, a mí me gustaría repasar mejor y después ya llevar dudas más claras. Bien, repasen, lean. Yo sé que la parte de genética, de esta segunda mitad, yo sé que la parte de genética es la más áspera. Creo que la parte de ecología es bastante más amable. La parte de genética es bastante más áspera. Así que les insisto en que repasen. La parte de transferencia horizontal entra en examen casi siempre. Test de Ames entra en examen. O sea, si no entra en el examen, entra en el recuperatorio. A eso voy, ¿sí? Así que repasen esas dos cuestiones bastante bien y fíjense, digamos, todas las dudas que puedan tener, ¿sí? Bueno, los cromosomas, plásmidos, etcétera, todas esas cuestiones entran en el examen, casi seguro. Bueno, profe. Así que bueno, vengan con todas las dudas que quieran la clase que viene. Dale. La idea es que la clase que viene, en lo posible, logremos cerrar ya la unidad de genética. Bien, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Están viendo en el seminario los ejercicios que están relacionados con lo que ya vimos, y también traigan dudas de eso. Bueno, dale. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Profe, Lu, decime. sí.